Profe, estamos en contacto con Venezuela, con Noel Alejandro Leal. Buenas noches. Muy buenas. Bueno, yo no sé decirte buenas noches, pero por lo menos buenas noches. Noches, ojalá que sean buenas. ¿Cómo andas? ¿Qué nos puedes contar? Dado que Venezuela parece que cada vez más está incomunicada para recibir información del mundo exterior, aunque realmente CNN es una cadena mexicana, no parece una cadena norteamericana, pero igual. Adelante, dime. Siempre es información y la información es vital para poder entender lo que vamos viviendo. Durante el periodo chavista, el ataque a los medios de comunicación ha sido una constante. La muerte de la libertad de expresión no es algo que se haya decretado durante este año. Hemos visto el cierre de canales de televisión, de periódicos, de emisoras de radio, por lotes de 30 y tantas estaciones de radio han sido cerradas de un manotazo, y canales de televisión, y la guerra hacia la prensa ha sido total, desde el hecho de negarles el papel para producirse como papel periódico, gracias al poder que tienen con los controles de cambio. Y hay otros que lo compraron, ¿no? Sí, se lo compraron a los dueños, sí. Hasta la venta por parte del gobierno de inversiones salvajes, porque claro. Inversiones absurdas. Hay periódicos que han sido comprados que jamás va a poder ser pagada la inversión. Eso fue a todas luces un acto evidente de lavado de dinero también. Sí, hago otra preguntita, ¿no? Ese dinero le pertenece a los venezolanos, no le pertenece a la gente que lo compró tampoco, porque fueron robadas a las arcas del Estado, ¿no? Creando gente artificial para comprarla. Sí, tanto el robo de las arcas del Estado como el lavado. Claro, sí, pero perfectamente. Por eso tú sabes que yo tenía un temor, y lo tengo un temor no por estar, uno a decir, no puede estar en contra de las informaciones, ¿no? Uh-huh. Pero en los Estados Unidos se dejó mucha prensa del extranjero de comprar aquí plantas de todo tipo, y es un arma muy potente tener tener de otros países con otras mentalidades, que tú dejes entrar en el país opiniones de comunistas o de otras cosas que te arruinan y te van deformando la mentalidad del público, porque el público no sabe, escucha tantas cosas que al final deforman la población, ¿no? De la forma de vivir también. Sí, somos una sociedad que necesita la información y se va adaptándose a ella, y cuando la información va siendo manipulada, se va generando todo tipo de aspectos. Aquí nosotros pasamos de un esquema de una manipulación vamos a poner un ejemplo, profesor. Nosotros hoy mucha de la prensa venezolana es víctima de haber sido su propio verdugo. Ella misma impuso una ley una manera de actuar que acabó con la democracia, sembró el camino para la llegada de Chávez. Chávez llega cabalgando el espacio mediático que le pusieron, que le puso todo el entramado mediático del país. Chávez fue convertido en héroe de un día para otro, después de que se alzó matando gente el 4 de febrero de 1992. Por los medios le dieron toda una tribuna para convertirlo en héroe. Aparte de eso, medios se dedicaron exclusivamente a forjarlo como candidato, mientras se destruía todos los pobres pilares con los que estaba parado la democracia que venía desde el 58. Entonces, el hecho de que Chávez llegara al poder se debe mucho al trabajo que hicieron esos medios, manejando e impulsando las medias verdades que decía Chávez. Claro, pero fíjate, yo te voy a decir de alguna manera que estos medios también, cuando son controladas con mentes intencionales, no importa si es para la derecha o para la izquierda. No, exacto. Cualquier acto de manipulación. Los periodistas no son periodistas, los periodistas se autocensuran por miedo a perder el trabajo, y en los Estados Unidos pasa mucho de eso, ¿no? Se acomodan a la mentalidad de la editorial de esa cadena, y por ende, por miedo, se hacen políticos. Por ejemplo, si estoy dándole a un público mexicano, me muevo para el área mexicana, es donde más dinero hay. Entonces no es una prensa, digamos, sana para la población en general, sino es una prensa condicionada. Y realmente yo no creo que le convenga
cada nación tener una prensa como esa, ¿no? Y lo va modelando a la gente que está ahí o la va agrupando en contra o a favor de un país, ¿no? Sí, va haciendo que la gente pierda el norte de la realidad. Por eso es que ahí es en donde ahí es en donde se hace más importante la pluralidad, la cantidad de medios y hacer que la gente vaya encontrando las partes lógicas de lo que es correcto. Y ahí volvemos a todo el núcleo principal de todo esto, el daño que se hace como sociedad contra la familia. Si no hay una familia, no vamos a tener nunca una guía ni un espacio para hacer que la gente vaya avanzando, para que la gente pueda entender lo malo de lo bueno. Cuando hemos estimulado la pérdida de los valores, entonces lo que la gente puede encontrar siempre es el goce de lo malo y nunca tener un sentido crítico para apreciar lo bueno en lo que es correcto. Sí, es muy delicado. Mucho tiempo destruyendo a la sociedad. Sí, pero por eso digo, anular es muy delicado, ¿no? Muchas veces dice que uno diría es muy difícil. Si tú quieres hacer demagogia, lo haces, y tú quieres defender a un grupo distinto de un país, tú le hablas como el idioma de ese país, los gustos de ese país, y vas seccionando un poco y vas haciendo publicidad para el otro país, no para el país donde estás, ¿no? O sea, tú puedes manipularla perfectamente y de esta manera haces que la gente no se integre, que eso es peor todavía. Sí, esa es parte del problema, profesor. No solo no se integra, sino que se vuelve un germen de dispersión de que una sociedad pueda funcionar. Claro, y fíjate que hay otra cosa muy interesante, y esto hay que decirlo, porque cuando tú ves que los medios de comunicación, la radio y todo, se ponen polarizadas y lo hacen por conveniencia, tienen que mantenerse y para que ese público extremista, tanto de derecha como izquierda, los escuche, tienen que hablar igual que los extremos, ¿no? Y sí, cuando tú quieres hablar entendiendo que tú puedes hablar de uno u otro extremo sin ningún problema, resulta que recibes cachetada de los dos lados porque ninguno de los lados te quiere. O sea, o quieres que hables como como un comunista, o quieres que hables como un derechista. Sí. Y te peleas uno con los otros hasta que al final el que se pone en el medio recibe todos los cachetazos. y lo peor es que entonces viene la otra parte. No puedes tener nunca una conducta real, sino esa parte de que tienes que venir a adaptarte. Pues tienes que perder tu sentido crítico por tomar una parcialidad. No. O si tienes que cobrar un salario, lo haces, como te decía, la autocensura de los que ya no son periodistas, sino son gente que está pagada por las distintas editoriales de las distintas radios. No se nota, te dice que es libertad, pero es mentira. No pueden hacerlo porque si no lo despiden. Pero así es, para poner las cosas en su lugar, ¿no? Que muchas veces dice la libre opinión, pero una libre opinión puede ser tan malintencionada y aprovecharse del dinero para hacer esas intromisiones en los países en donde se está, que al final es muy difícil decir censura o no censura. ¿Qué te podría decir? Pero eso es lo que tenemos y eso hay que navegar. En eso hay que navegar y eso forma parte de esa gracia de la censura y la autocensura, profesor. Yo creo que más nos hizo nosotros daño en el país durante el cierre, durante ese principal objetivo del gobierno de construir esa hegemonía comunicacional, como bien lo dijo en su momento un ministro de comunicaciones impuesto por el chavismo. Esto es muy gracioso, el caso particular de ese ministro. Es un ministro de apellido Izarra, es hijo de un coronel de la aviación venezolana, un coronel que desde los años 60 se dedicó a facilitar la penetración cubana en Venezuela. Un hombre que es adorador de Muammar Gaddafi, un hombre que fue introducido, que levantaba las criminales banderas del libro verde de Gaddafi, pues fue generando ese proceso de penetración y de formación de la Fuerza Armada venezolana. Y este joven, su hijo, cuando fue ministro, él venía de haber sido parte de la plantilla de Radio Caracas Televisión. Y antes de ser parte de la plantilla de Radio Caracas Televisión, venía de ser parte de algún rincón de comunicaciones de CNN en español. Entonces,
Él es el que marca ese sello. El gobierno necesita mantener una hegemonía comunicacional, es decir, vamos a ir a la estructura programada de la muerte de la libertad de expresión en Venezuela. Claro. Perdón. Por eso te digo que es tan difícil tocar un tema de eso. Igualmente, cuando tú tienes políticos como son en ciertas áreas que son latinos, eligen políticos del tercer mundo. Existen periodistas del tercer mundo en todas estas emisoras y la parte que no tiene una mentalidad evolucionada, porque tienen que venderle al público en donde están las emisoras. Y eso me parece por necesidad económica, ¿no? Y tampoco correcto. Y se vuelve un acto de una irresponsabilidad impresionante, profesor, de una irresponsabilidad impresionante. Nosotros, para el año de 1989, cuando hubo aquel manifiesto de bienvenida a Fidel Castro, el principal periódico de aquel entonces, El Nacional, junto con otros, si no me equivoco, el periódico 2001, facilitaron sus periódicos, regalaron ellos unas páginas completas para poder hacer público ese manifiesto. Ellos mismos fueron parte de ese cuchillo, y que no es ni siquiera puntual desde 1992, sino ese cuchillo, su garganta, se lo pusieron ellos en ese proceso de formación, de apología del delito comunista que está consumiendo hoy el país. Sí, hay cosas que realmente es muy tristes. Yo me doy cuenta, por ejemplo, CNN, que es mexicana en su forma, aunque esté en los Estados Unidos, ataca a Trump de una manera diciendo que hay libertad de expresión. Realmente no se puede estar atacando permanentemente a una persona y decir que aprovecharse de la libertad de expresión. Un ejemplo, ¿no? Tiene que ser imparcial y, por ejemplo, tiene que hacer todo lo que sobresale a nuestro presidente de los Estados Unidos y ayudar, solamente dar algunas noticias, pero no todos en contra del presidente. Eso es y dice que eso es libertad de expresión. Por eso te pregunto hasta qué grado, ¿no?, los medios que uno deja que dominen ciertos estados o ciertas formas perjudicarán a un país porque le desvían del balance del público que escucha sin razonar muchas veces y escucha la noticia así nomás. Muchas veces se queda en la excusa en la excusa del ciudadano Kane para poder entender la otra parte de unos medios que se unen a un libertinaje condicionado de la sociedad para destruir lo que existe. Pues es ese asunto de los dos extremos al cual usted se mencionó al principio. Sí, es muy difícil. Yo por eso te digo, es muy difícil y uno hablar de esto es peligroso porque te encasillan en un lado o en el otro y al final quedas mal y en vez de hablar de algo que pueda dar claridad, se muestra todo borroso porque el que es comunista no va a dejar de ser comunista porque tú digas que no hay que hacerlo. Y el que es derechista, que ataca a los comunistas, tampoco va a dejar de hacerlo porque tú lo digas o porque piensa que hablas bien. Así que esos dos extremos no podés convencer. No es que vas a convencerlos, porque no importa, por lo menos dar una noticia. Y si tú la das, de un lado te atacan y del otro lado también, porque no es la correcta que ataca al otro lado. Un ejemplo de eso sí realmente es muy triste, si tenemos que darle la educación a nuestros hijos o por lo menos darle puntos de vista diferentes para que pueda cada uno empezar a ser un hombre pensante, no manipulado por los medios, ¿no? Y ahí es en donde entra esa responsabilidad de la sociedad que se estimuló a que se pudriese. Caemos en ese mismo círculo. Claro, es lo mismo. Porque fíjate que yo me doy cuenta que cuando tú vas a Cuba, tenés los chiquitos del colegio los programan para ser comunista. Ahora, esa mente no se la sacas después porque es adulto. Si lo único que hace es ponerse en contra del sistema, pero no hay un balance. O sea, un individuo programado como comunista toda su vida. O puede ser un periodista comunista que después viene acá y se hace derechista. Pero se hacen extremos, no se hace una sociedad balanceada. No, y cómo es el comunismo destructivo con lo que alguna vez creó y despierta. Hay personajes en Hispanoamérica, para mí hay dos grandes baluartes de ese despertar. El caso en Colombia de Plinio Puleño Mendoza, un hombre forjado dentro de las estructuras socialistas, un hombre que fue parte de la estructura de propaganda de Fidel Castro en su momento. Hoy es uno de los más aguerridos durante muchos años, fue un claro analista del daño que ejecutaba el proceso socialista en las sociedades.
Plinio fue compañero de García Márquez. García Márquez se quedó dentro del aparato de propaganda del castrismo. Plinio se baja de ese autobús y empieza a generar su propio pensamiento crítico. Durante los años de la evolución de ese pensamiento crítico fue víctima de ataques de todos los compañeros, de todas las personas con las que él se formó y a las personas que en algún momento lo admiraron. En España está el caso de un profesional extraordinario, hoy con uno de los pensamientos más claros sobre lo que sucede en la realidad española, como es el periodista Germán Terç. Es un hombre realmente brillante, afronta la realidad, hace siempre un mea culpa de lo que en su momento creyó, pero hoy es atacado, desprestigiado y vilipendiado por quienes en su momento lo aplaudieron cuando militaba bajo las banderas de la izquierda. Es grave y es vengativa. No, pero es muy delicado. Yo he visto acá muchos que vienen del mundo comunista y son periodistas y ahora se volvieron a Cuba y están en Cuba viviendo con mucha comodidad. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Cuando estaban acá estaban mintiendo, ahora se van allá a aprovecharse del mundo comunista. No entendés nada. Pero son gente que motivó a la población. Sí, el daño ya lo hicieron. ¿Entendiste? Por eso digo, yo me pregunto, no quiero corregir a nadie, que sigan siendo todo el mundo como quiera. A mí no me importa irme por una punta o por la otra, en ese sentido no me interesa. Lo que me interesa es cómo analizar una realidad de los pueblos, cómo son manipulados, ¿no? Como ovejas, como tanto por todos los medios como manipulados por distintos motivos. Y yo me pregunto, pobre pueblo, ¿cuándo podrán empezar a pensar? O lo que quieren es que no piense. Esa es la impresión que me da, ¿no? Porque sí. Al final las noticias es el entretenimiento de los pueblos. Porque hicieron todo el show, todo es show. No hay un espacio para que la gente encuentre un ápice de seriedad en la situación. Claro, mira, a mí me da cuenta, porque esto es importante, porque estamos llegando a tu país por otros medios, en todo tipo de medios, y es importante que, ojalá que algunos puedan encontrarse un camino por ellos mismos, no sean manipulados por ninguno de los poderes, ¿no? Y yo me doy cuenta aquí lo mismo en los Estados Unidos cuando te dice, pero la Clinton estaba por Wall Street apoyada, gastó millones y millones. Ahora yo me pregunto, pero también por Trump tendrían que tener millones. Son distintos grupos de poder que suenan uno como democráticos, como lo hacen a la Clinton, y por otro lado se hacen los comunistas para que la gente que está pretendiendo que el gobierno le dé todo se agrupen con ellos. Y de alguna manera, cuando tú vas del otro lado, preguntas que entonces toda la gente que tiene dinero se agrupe con ellos. Y digo una cosa, no se dan cuenta que la noticia no es la que le dan, sino la que realmente por abajo está pasando, que es la manipulación de los pueblos. Para un lado o para el otro, no importa. No, se vuelve en parte, profesor. Y cuando la sociedad, en el caso venezolano, tiene una serie de bemoles en este asunto, ¿no? Que se basa uno también en la ausencia de memoria, más allá de la ausencia de sentido crítico. Hoy la gente realmente se escandalizó por el cierre de CNN frente a la decisión salvaje del gobierno. Pero hace no mucho el gobierno también cerró la posibilidad de señales de NTN 24, una cadena una cadena colombiana de noticias. Sí, correcto. El gobierno tiene bloqueado por DNS Infoave, una compañía argentina de noticias. El gobierno banea digitalmente cualquier cantidad de agencias de noticias adicionales. Desde principios del gobierno de Chávez, en Venezuela, las cableras tenían prohibida la presencia de Fox News. Entonces, por eso es que el cierre, la muerte de la libertad de expresión en Venezuela no es algo que sea reciente, es una cosa programada. Pero si yo me acuerdo que escuchaba los canales de televisión de ustedes, lo escuchaba y cuando me di cuenta que después lo habían comprado, dije, pero ¿cómo? ¿Y quién la compró? Primero dejaron a los periodistas unos días o una semana o un mes o qué sé yo, y después lo fueron echando a todo. Por eso, ahí te das cuenta de la manipulación, ¿no? O sea que los periodistas de muchos medios latinos no son periodistas, sino son gente que se acomoda a la redacción,
de quien compró la radio o quien compró el canal de televisión y se adaptan a ellos intentando decir que tienen libertad de expresión. Intentando decirlo, ¿no? Por eso me pregunto, ¿cómo son los pueblos manipulados por muchas cosas? Y por lo visto yo no le veo ninguna solución, porque un día le toca a uno, otro día le toca a otro, y siempre las manadas son manadas manipuladas de noticias de entretenimiento, porque son malos unos, son malos los otros. Bueno, es que hay un momento en que la reacción después, porque por haber sido víctima de ese ataque del gobierno, hace que quizá el medio haga su trabajo positivo en pro de su supervivencia. A supervivencia. Eso es lo que sí, pero si yo tengo un medio que está en el mundo latino, no voy a hablar en contra del mundo latino. Ni voy a sacar los defectos del mundo latino, porque si no parecería que estoy en contra de la radio y en contra de la... Tengo que decir que todo está bien. Y eso es mentira. Sí, pues hay que siempre buscar ese balance que se ve muy restringido, y es en base al sentido crítico de cada ciudadano al que le llega la posibilidad. Igualito en todos los sectores de la sociedad, en todos los sectores de nuestra vida, nos vemos atraídos por los intereses de alguna parte. Claro. Si usted no tiene sentido crítico, el resultado que va a tener es un fracaso, desde los medios, la política, hasta las relaciones de pareja. Exactamente, por eso digo, ¿en qué brete nos metimos, no? Al hablar de esto, me parece para mí, parece que estuvieran hablando tonterías, porque no va a dar ninguna solución. También meter el dedo en la llaga tampoco te lleva a ningún lado, pero sí es importante cuando tenemos un país tan en crisis como Venezuela. Sí. Y ese espacio, esa autocrítica, y quizás nos ayuda un tanto a recordar. Yo quise aprovechar ese tema, profesor, para explicar esa realidad que expresamos hoy, que en Venezuela se hace tan marcada y tan evidente, fue gracias en mucho al mal comportamiento de esos medios. Fue gracias a después, ya con Chávez instaurado, fue gracias a la autocensura y censura que esos medios impusieron. Aquí se le trancó las posibilidades de que personas con ideas alternativas de lo que estaba sucediendo, personas que desde el principio llamaron a esto, que esto venía a convertirse en un proceso comunista, personas que denunciábamos desde el inicio no solo eso, sino que denunciábamos el comportamiento cómplice de la oposición, fuimos desaparecidas del espectro mediático existente en el país. Y aún sigue siendo igual, pero ahora se entiende, dado que los medios pertenecen al gobierno, y al gobierno lo único que le interesa es tenerle espacio para su oposición oficial. Sí, pero fíjate... Las voces alternativas fueron siendo totalmente enmudecidas. Yo agradezco siempre con muchísima fuerza y con muchísimo orgullo la oportunidad que ustedes nos brindan. Pero las voces como las mías simplemente son enmudecidas por el poder que tiene el gobierno a través de su oposición oficial, de la oposición que juega con las reglas que el gobierno le impone. La oposición que dice cosas como esta dictadura fracasó, o el diálogo falso que fracasó, parte de un proceso donde está muerta la idea ya es un proceso que no existe como tal, y entonces lo banalizan. Esa oposición que llora porque no hay salud ni hay comida, pero sí, ¿no crees que es más importante que si estás en una tribuna internacional hables de la muerte de la libertad de expresión, de la muerte de la libertad total, de la construcción de un narcoestado, del refuerzo de ese narcoestado del aparato terrorista internacional? Si eso fuesen los puntos que se tocaran a nivel internacional sobre la realidad venezolana a la cual nos introdujo el chavismo, quizá hubiésemos tenido por parte del mundo una respuesta menos cómplice para con la situación que nos estaba destruyendo. Fíjate que cuando yo por decirlo, por acompañarte, porque una vez yo no soy muy genio, sino tengo que acompañarte y decirte que a muchas veces yo me pongo a pensar, ¿qué medio a ustedes le dan una hora de expresarse abiertamente? ¿Hay algún medio que te dieron una hora o solamente entrevistaron 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos que no se puede expresar nada? Hace poco tuve la inmensa oportunidad, a la cual agradezco,
quizá uno de los pocos periodistas que quedan en el país que siempre tuvo un sentido crítico con respecto al chavismo y fue muy frontal en su espacio, y por ser tan frontal le costó a él un espacio en Televisión Nacional y la proyección que tenía, y quedó reducido nada más a un programa de radio, pero ese programa de radio se mantiene como un estandarte, un portaestandarte de las ideas, aparte del río por donde nada más circula socialismo. Un periodista de nombre José Domingo Blanco brindó la oportunidad maravillosa de poder compartir con él casi una hora al aire en uno de los programas de mayor sintonía en Caracas, y pudimos decir muchas de las verdades que podemos comentar aquí cada sábado. Pero fíjate qué interesante. Para mí es un honor. Claro. Verdad, para mí es una cosa que valoro mucho, que agradezco mucho tanto al periodista como a la emisora, porque ese despertar social ha hecho también que la gente abandone los medios grandes, abandone la televisión, abandone la radio, vaya a intentar encontrar refugio nada más en las redes, pero en las redes también la manipulación se hace constante, aparatos mediáticos generados por el Estado y por la misma oposición también hacen vida. Nosotros encontramos cualquier cantidad de lo que deberían de ser blogs informativos, alternativos, se vuelven simplemente en repetidoras y en aparatos que vienen a convalidar nada más las mismas posiciones que son pares al gobierno a través de la oposición cómplice. Es una pelea realmente difícil la que estamos viviendo aquí para poder hacer que el país encuentre alternativas al pensamiento en el que te encierra el gobierno. Hay gente que te califica de inmediatamente, no, es que tú te quejas, pero tú eres parte de ese otro extremo que rechaza todo lo que hace el gobierno. Y entonces uno le empieza a hacer la pregunta sencilla, ¿y qué ha hecho el gobierno que sea positivo? De nuevo te vuelven a atacar y te dice, no, es que tú rechazas también todo lo que hace de la oposición, tú pareces del gobierno. Ok, llevamos 18 años de destrucción del país y que ha hecho en 18 años esa oposición que no sea ser el aladid principal que tiene el gobierno. Ahora, yo me hago esta pregunta. ¿Cómo es posible defender a delincuentes, ladrones, narcotraficantes? ¿Cómo se puede dejar de lado lo que son y decir que son políticos? Yo no entiendo, y que eso es democracia. Eso es lo que el pueblo que cualquier chiquito se da cuenta, que esos delincuentes no tienen nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con políticos, no tiene nada que ver con el Papa, y lo más lindo es que el Papa los va a apoyar para que sigan siendo delincuentes y narcotraficantes. Yo no entiendo nada. Es impresionante, profesor. Fíjese, hoy el mundo se entera de quién es quien funge como vicepresidente del país. Hoy el mundo se entera de quién es Tarek El Aissami y las conexiones internacionales que tiene, el asunto del narcotráfico, el narcoterrorismo, todo lo ligado a él. Nunca hay un espacio para lo que es positivo. Pero ese hombre fue ministro de Interior y Justicia de este país. Este hombre controló las policías del país durante años. Viene de ser parte del gobierno de Chávez durante muchos años, y desde allí se dedicó a construir una plataforma que lo llevó a la gobernación del estado de Aragua, un estado central del país, vecino al estado Miranda, a la capital de la República, un estado muy importante por su ubicación geopolítica dentro de Venezuela, un estado con costas, un estado por donde las principales vías del centro y el occidente venezolano confluyen y dejan paso de todo, que se vuelve un filtro. Y para más, es un estado donde están las principales bases militares de Venezuela. Hoy cuando vemos a gran parte de nuestra Fuerza Armada ligada al narcotráfico, cuando vemos ese espacio político totalmente ligado al narcotráfico, ese espacio político de gobierno, nosotros tenemos años viviendo esa realidad. Y frente a la denuncia, frente a esa muestra por parte del gobierno de colocar a este hombre en particular en la lista Clinton, ese caso se queda mudo para mí frente a esta realidad que le voy a comentar ahora. Durante años yo subo a las redes sociales un pequeño cartel que conseguí en la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, justo en base a esa lista Clinton, donde está la cabeza de la FARC, 5 fotos de distintos personajes de la FARC, y abajo las extensiones de esas 5 fotos en la construcción del Estado terrorista de la FARC. Y son el primero
el hoy diputado general Hugo Carvajal. Hoy diputado protagonizó un escándalo hace unos 2 o 3 años por haber sido detenido en Aruba frente a una solicitud del gobierno norteamericano y pasó 2 días en Aruba en un limbo hasta que se consiguió. Sí, me acuerdo. Y después lo soltaron porque era diplomático, sí. Exacto, estamos hablando del hoy diputado, ¿ok? En aquel momento él venía de ser director del aparato de inteligencia del Estado impuesto por Chávez, inteligencia militar, y que había ido tomando y desarticulando al país. El general Carvajal Barrios es un experto en esas áreas y se dedicó a eso desde el segundo año impuesto por el gobierno. En la segunda foto, si no mal recuerdo, se encuentra el capitán de navío Rodríguez Chacín. Rodríguez Chacín fue ministro del Interior y Justicia en 2 oportunidades en Venezuela. Rodríguez Chacín fue el enlace principal de Chávez durante los primeros años con la FARC y el ELN, y se decía de manera clara, él es el enlace con la FARC y el ELN, lo decía Chávez de manera clara en sus gestos de paz con la guerrilla colombiana que fueron entregando nuestra soberanía física en la frontera occidental de Venezuela. Y en el tercer lugar se encuentra el general del ejército, Henry Rangel Silva. Henry Rangel Silva es hoy, al igual que Rodríguez Chacín, gobernadores. Uno gobernador del estado Trujillo, otro gobernador del estado del estado Guárico, el capitán de navío Rodríguez Chacín. Ambos hoy son gobernadores electos, participaron en un proceso de elección democrática, estando en esa lista desde el año 2008, en un proceso que fue avalado por la oposición que supuestamente está en contra de este gobierno, que fue incapaz de alzar su voz y decir, estos hombres que vienen de estos cargos se encuentran en estas situaciones. Estos hombres son señalados por narcotráfico, son señalados por narcoterrorismo y están participando en un proceso electoral. Eso no fue parte de la campaña de la oposición. Decirle al país esa verdad, no. Mejor vamos a callarla. Entonces, que hoy el país se entere que quien es designado a dedo por el presidente de la República, que no participó en cargo de elección, sino a dedo, aquí la vicepresidencia. Correcto, me sorprendió. Es una posición de libre remoción por parte del Ejecutivo. Esté en esa lista, en realidad para mí no genera mayor novedad. Para mí no genera mayor novedad más allá del escándalo que hay. Pero tú estás pensando. El problema es que nadie piensa, o sea que nadie piensa mentira, algunos pocos piensan. Son manipulados porque generalmente lo que importa es lo que diga Maduro y no lo que digan los segundones. Pero cuando tú ves que para que Maduro esté ahí tiene que haber toda una escala de individuos delincuentes y narcotraficantes que estén atrás. Porque nadie que no apoye el narcotráfico puede estar al lado de Maduro, ni puede estar al lado de la familia, ni al lado del vicepresidente, tanto puede ser militares como civiles, como lo que sea. Por eso es tan natural que el que piensa se dé cuenta que eso es un conjunto de mafiosos que están robándole al pueblo venezolano y el pueblo venezolano no se da cuenta. Fíjate que cuando hacen una manifestación todos se visten de rojo porque seguro que son del gobierno y tienen que demostrar que tienen que ir a la manifestación, igual que en Cuba. En Cuba van todos ahí manifestando viva Fidel y después se van del país, pero es la misma cosa. Ahora, profesor, permítame un segundo volver a eso que le estaba diciendo yo de esa posición que acompañó de manera electoral el vestir de demócratas, en darle este baño de limpieza no solo al proceso comunista sino a la instauración del narcoestado, al convalidar la presencia de estos hombres, de todo este grupo de hombres. Si nos ponemos a detallar cada uno de los personajes que forman parte del alto gobierno nos asustaríamos. Ahí lo que hay son prontuarios criminales. Claro, son todos delincuentes y no puede haber otro que no sea delincuente. Tú vas a decir que en la FARC son todos buenas personas. No, y delincuentes que tienen años delinquiendo,
con esa pistola salvaje criminal que es el socialismo. Aquí nosotros estamos heredando dentro de la estructura de la dirigencia del gobierno y de la dirigencia de oposición cualquier cantidad de guerrilleros que regaron con sangre los años 60 y 70, matando jóvenes soldados venezolanos, gritando y grafiteando en las calles, mata a un policía y reclama a tu perinola o vive un día Pepsi. Esa era una realidad que nosotros vivíamos en los 60 y 70 y hoy esa gente es gobierno y sus hijos se han aprovechado de eso y son parte de esa realidad de gobierno. Ustedes deben de conocer a través de la prensa a dos personajes que son los hermanos Rodríguez. Hoy Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, es decir, donde está la sede del gobierno. Jorge Rodríguez viene de ser, esto es muy gracioso el caso particular de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez era presidente del Consejo Nacional Electoral, es decir, de nuestra rectoría electoral, durante la época del inicio más salvaje del proceso de automatización que permitió cada uno de los fraudes electorales. Jorge Rodríguez era presidente del Consejo Nacional para el año 2004, cuando se voltea la realidad de lo sucedido en el referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Ese mismo hombre, que era la supuesta cabeza del ente imparcial que garantiza la pulcritud del sistema electoral venezolano, después de dejar el CNE, pasan unos años y es nombrado vicepresidente de la República de Hugo Chávez. Esa realidad para ejemplarizarles el asunto Jorge Rodríguez. Entre los distintos cargos que tuvo Jorge hasta llegar vía elección a ser alcalde del municipio Libertador por el partido de gobierno y ser el jefe de campaña y artífice de cada una de las estructuras electorales que ha venido dándole el barniz democrático al gobierno. La hermana de Jorge Rodríguez es Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez hoy funge, después de haber sido ministra de Comunicación, de haber continuado la labor de la hegemonía comunicacional, de la instauración de la hegemonía comunicacional por parte del gobierno, Delcy hoy funge como canciller de la República. Es la que hizo la payasada ahorita en Argentina cuando Venezuela estaba siendo expulsada del Mercosur, hizo un espectáculo realmente deprimente en Argentina. Y Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez son hijos de un socialista de nombre Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez participó en lo que se llamó el secuestro más largo de la historia venezolana, en el secuestro de Frank Nihaus. Frank Nihaus era el presidente de Owens, Illinois, en Venezuela, y fue secuestrado por esa guerrilla. Se le hizo un juicio público porque él venía de ser un miembro de la inteligencia de la CIA destacado en Venezuela para ejercer el control del imperialismo dentro del país. Bueno, muchos de los participantes de esos secuestros, hoy sus hijos viven a expensas de la destrucción venezolana bajo esa pistola del socialismo. Esa realidad, profesor, esa realidad histórica, también se ve avalada por esta oposición que sostiene cosas como esta. Frente a la declaración de los Estados Unidos de que Tarek El Aissami, hoy vicepresidente de Venezuela, es señalado y una vasta cantidad de pruebas de sus vinculaciones con el narcoterrorismo, la dirigencia de la oposición, en boca del jefe de la fracción parlamentaria, es decir, el jefe de la mayoría, la voz de la mayoría del Congreso en el gobierno, señala que no nos podemos desbocar, que hay que entender que esa es una situación que debe ser investigada. El jefe de la fracción, su nombre es Stalin González. Ya sabemos cuál fue la formación que recibió. No es solo el chiste de que tomemos a la ligera el nombrecito, no. Es un proceso de esa pistola del socialismo que ha socavado la lógica del venezolano y hoy vivimos ese desastre. Ahora, perdona, ¿tú crees que por eso semántica, ¿no? Las expresiones que se le da al pueblo para ser manipulado? Maduro dice, yo soy socialismo del siglo XXI. Y si los otros dicen, nosotros somos socialistas reales o clásicos, pero digo, son la misma cosa. Yo no entiendo, como tú lo dices, pero ¿qué otra cosa proponen? El socialismo, los dos lados, donde el socialismo no dio resultado y cada vez se hacen más pobres los pueblos latinos. No sé, no entiendo yo.
y sin embargo tiene un éxito bárbaro porque entonces el nivel de pobreza y cuando tú te das cuenta que un venezolano está ganando 15 pesos, 15 dólares por mes, no entiendo nada. ¿De qué tipo de socialismo me habla? ¿A dónde quieren ir ustedes? No ustedes, sino ellos, ¿no? Del socialismo que ha venido haciendo eso en todos lados. Y la gente parece que le gusta porque es incapaz de pensar frente a esas realidades. La gente se olvida que han existido durante años gobiernos comunistas. Yo vivo bajo un régimen socialista donde mi gobierno comunista y la oposición socialista subyugan a la nación y no dejan posibilidades de alternativas. Pero eso no es nuevo en nuestra sociedad ni en nuestra historia. Durante años lo hemos vivido, pero se ha seguido ese trato de decir que ese tipo de gobiernos que acaban naciones son un error de la mala aplicación de la utopía hermosa que hace posible aquella realidad de la dictadura del proletariado. Porque aquí se ha llegado al absurdo, al exabrupto de negar de decir que Marx no fue marxista para poder salvar el socialismo. Ahora, pero yo veo esto, yo digo una cosa, ¿qué alternativa se le da al pueblo? Porque tú me dices, Por eso que la alternativa nace, el pueblo descubre sus alternativas, profesor. Hoy pasó un espectáculo en Venezuela, pues no tiene otro nombre, que ha hecho a la gente hacerse muchas preguntas. Hoy se cumplían 3 años de la entrega de Leopoldo López, el que se había convertido en el líder radical de la oposición. No hubo una manifestación hoy, ¿no? Ahí es en donde está el detalle. Este país se volvió costumbre, profesor, era impresionante, marchas y movilizaciones que ponían en la calle 1 millón y pico de personas en la calle en protesta por pedir su libertad. Uh-huh. Frente a esa maquinaria de poder de 1 millón y pico de personas en las calles de Caracas o de manifestaciones del mismo tamaño multitudinarias penando las principales capitales del país, la oposición decidió generar una estructura de desgaste. Vamos a acabar con esto, vamos a enfriar, vamos a hacer que la gente se agote de marchar, vamos a convertir cada protesta en un show, en un espectáculo, en una bailanta. Y eso fue agotando a la población desde los años 2002, 2003, 2004, 2005, y aún así a la gente la volvían a engatusar y le volvían a hacer un circo. Hoy, frente al llamado a protestar por los 3 años de la entrega de Leopoldo López al gobierno, la gente no participó. Algo escuché yo de eso, pero entonces... No es que la gente haya abandonado la lucha por su país, sino que lleva años esta oposición sembrando desesperanza, sembrando vacío, sembrando deserción. Esta oposición hizo posible que un personaje como Nicolás Maduro sea presidente de la República. Y esa es la realidad. Él es presidente de la República gracias al barniz democrático que brindó esa oposición que ha venido legitimando cada uno de los espacios de destrucción de la democracia venezolana. Hoy la gente tuvo como un pequeño despertar frente a esta realidad. ¿Cómo me voy a venir a celebrar yo a manifestarme por qué? ¿En apoyo a qué? A la entrega, el apoyo al bajar la cabeza, el apoyo a vestir de manera democrática el régimen que nos está consumiendo. Ya la gente tiene lamentablemente mucho de esa desesperanza sembrada. Otra gente logró entender que no puede seguir siendo bulto de lo que nos sembró aquí, de lo que nos tiene, de lo que hace posible que el gobierno haya llegado con vestimenta democrática hasta esta realidad. Y hay gente que está buscando otros derroteros. El gran problema es que la alternativa ni cuaja ni se muestra, no tiene una plataforma como mostrarse de manera efectiva y hacer que el país reaccione. Y ahora vamos a una nueva etapa en el ejercicio del gobierno, profesor. Este gobierno, porque hay gobiernos criminales, eso es una cosa lo más normal del mundo, es un gobierno socialista, por supuesto tiene que ser un gobierno criminal. Este gobierno viene a la otra parte lógica de su accionar, que es la exacerbación del aparato de represión directa y selectiva. El gobierno no se siente mal aislado. El gobierno ha venido buscando ese aislamiento y lo construyó a punta de dinero, de nuestro dinero, tener las reservas necesarias para poder enfrentar el verse aislado
del mundo. No seríamos el primer país que se aísla como tal. Y el hecho de poder sacar de un solo manotazo, gusten o no, una cadena como CNN, es una demostración salvaje de poder y del camino que lleva el gobierno. Cuando mañana veamos avanzar la inútil solicitud de la Carta Democrática, eso va a seguir avalando el proceso de aislamiento de Venezuela para el cual Venezuela se preparó, para el cual el gobierno fue preparando a la gente, para el cual el gobierno fue quebrando y matando a la gente con la ayuda de su oposición, acabándola. Y esta represión selectiva que va a ir haciendo el gobierno de una manera más directa, cada vez más efectiva y de manera más individual, va haciendo que la desesperanza que sembró la oposición de manera colectiva a la sociedad vaya convirtiéndose cada vez más fuerte en terror al querer levantar la voz frente a la realidad que estamos viviendo. Ahora, yo te puedo decirte que esta técnica que se está empleando, que no creo que sea nueva, hasta el mundo del tiempo inmemorial se manipularon a las masas siempre igual. Sí. Pero que no se nota, parece nueva todas las semanas, como si todas las semanas tuvieran que poner personas a pensar. Cuando uno piensa en la historia siempre fueron manipulados. Ahora, ¿cómo digo yo? Si están con Maduro no tiene mente para razonar, o es un tipo inteligente por atrás, o si no, ¿quién lo está manipulando? ¿O quién le está dando? ¿Quiénes son sus asesores? Bueno, los mismos asesores que llevaron a Chávez al poder. Chávez lo que era es lo que voy, por eso te pregunto. Sabía sí. estar el chiste. Yo siempre utilizo un ejemplo, profesor, porque la gente la gente cree que es Maduro el problema, ¿no? No es ni siquiera Chávez. El problema nosotros lo tenemos desde hace mucho tiempo. Y Maduro jamás será ni la mitad de lo criminal que fue Chávez. Chávez mató un país. Maduro solo baila sobre los restos de lo que fue ese país. Bueno, pero igualmente está matando gente todos los días. Cuando claro, yo he visto los bebés en caja de cartón. Oh, profesor, usted por lo menos vio una caja de cartón. Nosotros hemos visto, no de ahora, en tiempo de Chávez, a madres pariendo en las aceras de la maternidad principal de cada uno de los estados de nuestra nación, pariendo en las aceras sin la más mínima asistencia porque se les negó la oportunidad de entrar a una maternidad pública, profesor. Pero la gente... la foto de esa madre que le pone su hijo en una caja de cartón es casi un avance frente a una realidad que ya tenemos tiempo viviendo. Y las personas mayores que tienen que estar viviendo en sus casas porque no tienen un hijo, porque está bien, porque sus hijos, o por lo que sea, y tengan que comer, ¿cómo va a hacer una cola de tantas horas para ir a comprar un pedazo de pan y después hacer otra cola para ir a comprar otra cosa? Y traer el dinero, ¿no? Ahí otra vez usted tocó mi realidad, profesor, la mía. Como ustedes saben, mi mamá tiene un problema motor. Y poder comer en Venezuela depende mucho de poder ir a hacer alguna cola. Para poder comprar comida, yo tengo que muchas veces someterme a una cola y poder comprar comida. Yo voy con mi mamá en silla de ruedas. Y mi mamá recibe de vez en cuando el beneficio de no participar en la cola. Una cola de esa, profesor, puede llevarle a la gente medio día de vida. ¿Pero para qué producto? ¿Para todos los productos? Para los principales productos de la alimentación. Usted quiere una pasta, simplemente pasta, espagueti, que sea de carácter de la que entra dentro de la regulación que impuso el gobierno, porque los gastos no lo llevan, recuerda lo que vale la moneda frente a la realidad. No puede estar consumiendo el producto que se está importando por un ejemplo, un espagueti aquí vale $1.25 o $1.50. Eso equivaldría al salario, a la mitad del salario que tiene un venezolano. Un paquete solamente. Sí, un poco menos de la mitad del salario. Entonces esa realidad es dura, pues. Entonces para acceder al producto que está regulado, el gobierno humilla a la sociedad generando este tipo de colas impresionantes. Mi mamá y yo tenemos el mismo número de cédula al final, es decir, tendríamos la oportunidad de agradecerle al gobierno que nos deje comer el mismo día. Podemos comprar comida el mismo día. De suerte, claro. Sí, escuche esto, que esta suerte es maravillosa. Yo llego con mi mamá a un local comercial
donde existe una cola de estas, recibe ella el maravilloso beneficio de que no tenga que hacer toda la cola, y llegamos al lugar donde nos van a despachar el producto. Y ambos mostramos nuestra cédula de identidad. A mi mamá le dan el producto y a mí me dicen que no, que yo tengo que ir a hacer mi cola. Y yo me pregunto, esta partida de anormales, subnormales, no entienden que una discapacidad, que ese tipo de enfermedades se vuelve una enfermedad familiar, que uno sufre con su familiar de las necesidades. Sí, tú tendrías que ir con tu mamá a la silla de ruedas a hacer la cola de vuelta. Tu mamá no la puede dejar en ningún lado. No la puedo dejar allí, no puedo llevarla a ningún lado. Yo tengo que entonces, llévate a tu mamá de nuevo a la punta de la cola, ya ella tiene su producto, pero que ella contigo haga de nuevo toda la cola para que puedas tú comer. Esa es la norma que impone esa sociedad que ya se dejó amaestrar, se dejó amaestrar por un régimen que no hace otra cosa que no sea humillar, destruir y esclavizar. Mi querido, la verdad, no digan, como siempre estoy diciendo y repitiendo últimas veces, te acompañamos con todo este sentimiento que no nos deja definir. Uno tiene ganas de gritar, uno tiene que decir, nos están tratando de estúpidos a nivel internacional y qué vamos a hacer. Así que un abrazo, cuenta con nosotros mientras que estemos aquí con mucho gusto. Y creo que esto, el fondo, va a tener que terminar y esperemos y demos, como muchos dicen, la esperanza de que todo esto termine pronto. Gracias, profesor. Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte. Un abrazo para ti. El profe Morales lo acompaña por Actualidad Radio.